Veamos, para el punto medio de una recta, lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos un segmento de recta. Entre estos dos puntos, que los vamos a definir como el punto 1 y el punto 2, se puede dar un punto medio que va a estar exactamente ubicado a la mitad. Es decir, a la mitad de ese segmento, ustedes van a ubicar este punto, le vamos a llamar punto medio, y que sus coordenadas serán, para x, será x sub 1 más x sub 2 sobre 2, y para y será y sub 1 más y sub 2 sobre 2. Es decir, que el punto medio, la fórmula ya que vamos a utilizar para determinar las coordenadas de este punto sería, para x, x sub 1 más x sub 2 entre 2, y para y sub 1 más y sub 2 entre 2. Esas serían las coordenadas que vamos a utilizar. Entonces, esto nos daría a nosotros la respuesta como un punto, es decir, de acá nosotros vamos a obtener un punto o las coordenadas de un punto como respuesta. Nada más, no nos vayamos a confundir porque en las fórmulas anteriores habíamos estado utilizando el signo menos y el punto medio acá tiene el signo más. Nada más tengamos cuidado con ellos. Vale. Veamos los ejemplos. Me dice encontrar el punto medio entre los puntos y me dan 2 puntos. Primer paso, vamos a identificar las coordenadas de los 2 puntos que me dan. Punto 1, x sub 1, y sub 1. Punto 2, x sub 2, y sub 2. Ahora voy a sustituir en la fórmula. Vean, esa sería la fórmula. Me quedaría que el punto medio es igual. Vean ahí, voy a tener un punto como resultado. X sub 1 sería menos 7, más de fórmula, x sub 2 sería menos 1. Todo eso sobre 2, coma. En el caso de y sub 1 sería 4, aquí está, más de fórmula, y sub 2 sería 6. Todo eso entre 2. Ahora resolvemos estas operaciones, lo podemos hacer en una calculadora. Para X sería, tomen en cuenta que eso no lo van a hacer juntos. Este en un proceso y este en otro proceso porque están separados por la coma. Me quedaría menos 7 más menos 1, todo eso sobre 2, eso me daría menos 4. Vean, aquí. Bueno, si lo hacemos por separado, acá tendríamos menos 8 sobre 2 y eso nos daría menos 4. Pero acá 4 más 6 sería 10 sobre 2, este 2, y esto al hacerlo en la calculadora nos daría 5. Entonces, la respuesta del punto medio sería en este caso menos 4, menos 5. ¿Qué significa? El punto que se encuentra a la mitad de estos dos sería exactamente menos 4,5. Eso es lo único que vamos a hacer. Si nos piden el punto medio, vamos a identificar las coordenadas, vamos a sustituir en estas dos formulitas, vamos a hacer las operaciones por separado y como respuesta vamos a obtener un punto. Ese sería el ejemplo 1. Veamos el ejemplo 2. Calcule el punto medio entre los puntos. Lo mismo, lo primero que vamos a hacer es identificar los dos puntos. Aquí tenemos el punto 1, x sub 1, y sub 1, el punto 2, x sub 2, y sub 2. Ahora, el punto medio será igual a, y tenemos las fórmulas, vamos a sustituir. En este caso, x sub 1 sería 12 y x sub 2 sería menos 9. Ahí estaría con ese signo más de fórmula, todo eso entre 2. Y en el caso de y sub 1 sería menos 3 y y sub 2 sería 2. Ahí estaría menos 3 más de fórmula 2 sobre 2. Tengamos cuidado, aquí no se puede simplificar, aquí tampoco es imposible, tenemos que resolver. En este caso, 12 más menos 9, eso nos daría 3 positivo sobre 2 y menos 3 más 2, eso nos daría menos un medio. Ahí lo pueden hacer con la calculadora si usan. Y como aquí ya no se puede simplificar, si se fijaron en el ejemplo anterior, acá sí se podía simplificar, lo simplificábamos. Pero si ya no se puede simplificar, hasta ahí llegaría la
respuesta. Entonces, el punto que se encuentra exactamente a la mitad entre estos dos sería 3 medios, menos 1 medio. Así de sencillo. Veamos el ejemplo 3. Me dice, ese ya es un problema. Encuentra las coordenadas del punto B si el punto medio entre A y el punto B, es decir, el punto A sería menos 1,3 y el punto medio entre los dos es 3 medios, 1 medio. ¿Qué significa? Imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que tenemos algo como esto. Supongamos que ese es el punto A y ese es el punto B. El punto A mide menos 1,3 y el punto B no conocemos las coordenadas porque no me las da el ejercicio, que prácticamente eso es lo que queremos encontrar. Pero el ejercicio sí me da un punto medio entre ellos, es decir, el punto que está exactamente a la mitad es 3 medios, 1 medio. Entonces, utilizando esos dos datos, nosotros vamos a encontrar las coordenadas del punto B. Eso es lo que nos tenemos que imaginar cuando tengamos este problema. Veamos cómo lo vamos a resolver. Primero, voy a identificar las coordenadas. A sería el punto 1, llevaría coordenadas x sub 1 y y sub 1, y B sería el punto 2, llevaría coordenadas x sub 2 y sub 2, que es lo que no conozco. Entonces, para nosotros, estas serían nuestras incógnitas. Lo que vamos a encontrar es x sub 2 y y sub 2. Veamos cómo lo vamos a hacer. Voy a sustituir en la fórmula del punto medio. Vean, conozco x sub 1, sería ese. También conozco y sub 1, sería ese. Entonces voy a sustituir estos dos con este punto y me van a quedar las incógnitas, que serían esas dos, que le corresponden al punto B. Entonces, sustituyamos. Vean, nada más recordemos que esto, como ya me da el punto medio, me tiene que dar como respuesta este punto. El ejercicio ya me da el punto medio, entonces al sustituir acá, la respuesta tiene que ser esta. Pero vamos por pasos. Primero sustituyamos x sub 1 y y sub 1. Vean, ahí están sustituidos. X sub 1 sería menos 1 y y sub 1 sería menos 2. Y exactamente me quedaron las incógnitas. Vean, ahí están las dos incógnitas, que eran las que teníamos al inicio. Entonces, yo sé que este punto medio, de acuerdo a lo que me dio el ejercicio, este punto medio tiene que ser igual que esto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos como una especie de ecuación, lo único que con puntos. Es decir, que este punto tiene que ser igual a este otro punto. Y para que los puntos sean iguales significa que la coordenada en X tiene que ser igual a esa coordenada en X y la coordenada en Y tiene que ser igual a esa coordenada en Y. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de esta igualdad de puntos, plantearlos por separados. Veamos. Tenemos esta parte. Eso es lo que teníamos. Entonces, primero vamos a igualar las coordenadas por separado. Recordemos que ese es un punto y estas serían las coordenadas de X y ese es otro punto, perdón, y esas serían las coordenadas de Y. Acá tenemos X con Y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir que la coordenada en X de este punto tiene que ser igual a la coordenada en X de este otro punto. Y esa sería una ecuación. Ahí la tenemos, vean. Esta es la igualdad de las coordenadas en X, ¿sí? Menos 1 más X sub 2 sobre 2 es igual a 3 medios. Resolvamos. Cuando tengamos una situación como esta, en donde esas dos esas dos denominadores son los mismos, entonces nosotros los podemos simplificar. Porque son lo mismo. Este podría pasar a multiplicar acá, se simplifica, o viceversa. Este 2 puede pasar a multiplicar acá, se simplifica con el 2. Entonces,
Si tenemos una igualdad de fracciones y el denominador es el mismo, lo podemos simplificar directamente. Ahora bien, ¿qué me quedaría? Me quedaría el numerador, menos 1 más x sub 2 es igual a 3. Perfecto. Y esta es una ecuación sencilla. El menos 1 está negativo, pasaría a positivo. X sub 2 es igual a 3 más 1 y eso me daría como resultado 4. Miren, ya tenemos el valor de esta coordenada. ¿Quién me hace falta? La coordenada de y sub 2. Entonces vamos a hacer la misma analogía. Esa coordenada en y tiene que ser la misma que esa coordenada en y. Entonces, esta fracción tiene que ser igual a esta fracción. Lo voy a hacer acá, vean. Menos 2 más y sub 2 sobre 2 es igual a 1 medio. Perfecto. Vean, sucede lo mismo que acá. Los denominadores son los mismos. Puedo simplificar y me quedaría los numeradores. Menos 2 más y sub 2 es igual que 1. Y acá despejamos. Este menos 2 está negativo, pasaría a positivo. Y sub 2 sería igual a 1 más 2 y eso nos daría 3. Ya tenemos el valor de la coordenada de y sub 2. Entonces, como respuesta, vamos a decir que las coordenadas del punto B que me estaban pidiendo al inicio, recordemos que el punto B iba a tener coordenadas x sub 2, y sub 2, y como ya tenemos x sub 2 que sería 4 y y sub 2 que sería 3, entonces las coordenadas del punto B serían 4, 3. Y ahí tendríamos la respuesta. Vean que utilizamos prácticamente la fórmula del punto medio, pero ya conociendo el punto medio, para encontrar un punto de los dos extremos. Como les había dicho, acá el ejercicio me daba esto. Me decía que ese era el punto A y ese era el punto B, y entre ellos me daba el punto que está a la mitad, que era 3 medios, 1 medio. Y me daba ese también, que era menos 1, menos 2. Y prácticamente nosotros queríamos encontrar las coordenadas de este punto. Y ahora ya las tenemos, que serían 4, 3. Entonces, si ustedes aplican la fórmula del punto medio con estos dos valores, exactamente les darán esos resultados. Vale, pero eso ya no sería necesario porque no me lo está preguntando el ejercicio. El ejercicio solo me pregunta las coordenadas del punto B y ya las encontramos. Ahora, siempre en la misma línea de punto medio, pero con otra analogía, tenemos la división de un segmento en una razón dada en el plano cartesiano. ¿Qué significa? Imaginémonos un plano cartesiano, tenemos el punto 1, el punto 2, y entre ellos aparece un punto P. Ahora, ese punto P no está exactamente a la mitad, así como en el punto medio. Ese punto P va a depender de las coordenadas de él, van a depender de cuánto mida ese segmento y cuánto mida este otro segmento. Pero no es necesario que lo determinemos. Lo único que sí necesitamos es una razón. Veamos a qué me refiero. Para empezar, tendríamos las coordenadas del punto 1, x sub 1 y y sub 1, ahí estarían. Tendríamos las coordenadas del punto P, que para nosotros serían x y y, o x, y, y tendríamos las coordenadas del punto 2, que para nosotros serían x sub 2 y y sub 2. Ahí estarían las coordenadas. Entonces, aparte de esos datos, nosotros vamos a necesitar una razón, y esa razón se dará la razón entre K y N. Entre estos dos, nosotros vamos a tener una razón con la cual vamos a trabajar. En base a estos datos, es decir, las coordenadas del punto 2, del punto 1, el valor de K y el valor de N, es que nosotros podemos determinar las coordenadas de ese punto, que no es un punto medio, recordemos. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Esa que tenemos en pantalla. Las coordenadas de este punto serán igual a
aplicar esta fórmula. Vean que acá tenemos una coma. Quiere decir que esa sería la coordenada para X y esa sería la coordenada para Y. Y vean, aquí tenemos XX y aquí tenemos YY. Prácticamente nos van a dar una coordenada a sus respectivos ejes. Veamos cómo vamos a aplicarlo con un ejemplo para terminar de aterrizar. Me dice el ejemplo, encuentra las coordenadas del punto X, del punto P, X, Y, que divide al segmento AB en la razón de 1 a 3, esa sería la razón que veíamos anteriormente, y que siempre nos deben dar esa razón, si se sabe que el punto A es menos 5,1 y el punto B es 3, menos 3. ¿Qué vamos a hacer primero? Esa es la fórmula que vamos a utilizar para determinar este punto. Pero para ello necesitamos unas variables. Primero, el punto A sería el punto 1. Significa que X para el punto A sería X sub 1 menos 5. Y X sub 2 para el punto B sería para nosotros 3. Recordemos, acá tenemos XY, XY. Pero como acá tenemos el punto 1 y ese sería el punto 2, aunque no aparezcan así, pero por el orden, A sería el punto 1 y B sería el punto 2. Ahora vamos con Y. Y sub 1 sería 1, vean, por ser en el primer punto, y Y sub 2 en este caso sería menos 3. Y sub 2 sería igual a menos 3, por estar en el segundo punto. Ahora, ¿qué otro dato me hace falta? El de N y el de K. En este caso, el primer dato que tengamos acá será el valor de K, es decir, el segmento menor. Por eso el dato menor siempre será K y el dato mayor de la razón será para nosotros el valor de N. Así lo vamos a trabajar. El primer dato que aparezca en la razón será el valor de K y el segundo dato que aparezca en la razón será el valor de N. Ahora, con estos datos ya podemos sustituir acá para encontrar el punto X, Y. Veamos cómo nos quedaría. Aquí ya tengo la fórmula nada más para ir sustituyendo. Sería N, que sería 3, aquí está. X sub 1, menos 5, menos 5. El más de fórmula este. El valor de K, que sería 1. El valor de X sub 2, que sería 3. Sobre el valor de N, que es 3, más el valor de K, que sería 1. Dejemos eso por acá. Aquí nos quedaría N, que sería 3, por el valor de Y sub 1, que sería 1, más K, que sería en este caso 1, Y sub 2, que sería menos 3, sobre N, que sería 3, y K, que sería 1. Ahora sí, ya sustituimos y vamos a hacer esto en una calculadora, pero recordemos que lo debemos hacer por separado. Primero voy a hacer esta parte separado de esta coma. Me quedaría 3 por menos 5 más 1 por 3, que sabemos que siempre me va a dar 3. Y acá 3 más 1, si se quieren ahorrar los pasos, sería 4. ¿Cuánto nos daría eso? Sería menos 3. Es decir, de todo esto vamos a tener un resultado, lo voy a poner para mientras así, voy a tener un resultado de menos 3. Ahora aquí tendríamos, podemos ahorrar pasos, por ejemplo, 3 por 1 sabemos que sería 3, más 1 por menos 3 sería menos 3, sobre 3 más 1 sería 4, y eso me daría 0. Entonces acá, de todo esto, nosotros tendríamos 0. Entonces, el resultado de toda esta operación sería menos 3 y el resultado de esta operación sería 0. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos el punto A y el punto B, entre ellos se ubica
un punto más. Podría ser este de aquí. Ese punto tiene coordenadas x, y. Y esas coordenadas en este caso sería menos 3,0. Es decir, este punto no está exactamente a la mitad. Si estuviera a la mitad sería el punto medio. Pero este punto lo que sí podemos afirmar es que está entre A y B, entre ellos dos, pero no a la mitad. Entonces, ya que no está a la mitad, nosotros vamos a ocupar esa formulita. Pero sí, siempre nos tienen que dar una razón. Si no nos dan una razón, no lo podemos aplicar.